nuestra colección de grandes ideas. Bueno, continuando con nuestra colección de grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de La matemática en el arte. Geometría, armonía y proporción en el taller del artista. Pedro Miguel González Urbaneja. Vamos a iniciar el capítulo 5, que se llama Algunos íconos significativos de la matemática en el arte. El bautismo de Cristo de Piero de la Francesca. El bautismo de Cristo de Piero de la Francesca en origen formaba parte de un retablo de la capilla de San Juan Bautista, de su pueblo natal, el Borgo del Santo Sepulcro. En la escena se representa el momento en el que San Juan vierte el agua sobre el Mesías, que no tiene los pies en el agua como citan los evangelios, mientras aparece la paloma, símbolo del Espíritu Santo. Acompañan a Cristo y el Bautista 3 ángeles con sus alas y diferentes vestiduras. Piero de la Francesca realiza un cuadro en el que se pone de manifiesto su interés por las matemáticas y un considerable rigor geométrico, donde las razones conmensurables de las consonancias musicales se despliegan en intrincada fusión con las inconmensurables vinculadas a la raíz cuadrada de 2 y a la divina proporción. En un análisis simple, Cristo ocupa el eje de simetría vertical del cuadro. Hay una división en 3 de la anchura por el tronco del árbol y el costado izquierdo de San Juan, y una división también en 3 de la altura, en 2 si solo se considera el rectángulo. El semicírculo que corona la obra es el tercer tercio de la altura, y en realidad es un círculo completo que sigue la curvatura del brazo de San Juan. La paloma perfectamente horizontal marca el lado superior del rectángulo y el centro del círculo. En un análisis más complejo a la armonía general y al equilibrio de las formas, se une la fatalidad de la medida al servicio del carácter sacro de la escena. En su origen, la razón de la altura a la anchura era muy próxima a raíz de 2. Piero, como todo matemático, no ignoraba que un rectángulo de raíz de 2, por su división, engendra otros 2 rectángulos de raíz de 2, como consecuencia de que 1 sobre raíz de 2 es igual a raíz de 2 sobre 2 entre 1, o raíz de 2 entre 1 igual a 1 entre raíz de 2 entre 2. A partir de aquí se puede seguir la trama de la proporción. Los cuadros incluidos en los pequeños rectángulos tipo raíz de 2 dividen la anchura del cuadro en 3 partes, de las cuales la más importante, la del centro, está en relación raíz de 2 con cada una de las otras laterales. La altura del tablero corresponde a 2 veces la talla de Cristo.
La organización vertical del tablero está regulada por dos círculos iguales y secantes, cuyos centros están en los 2/3 y a 1/3 de la altura total. La intersección de los dos círculos simbólicamente representan una vésica o mandorla. El torso de Cristo está perfectamente inscrito en un círculo cuyo diámetro es 1/4 del diámetro de los dos grandes círculos, es decir, la sexta parte de la altura total del tablero y 1/3 de la altura de Cristo. La talla de Cristo corresponde también a los 3/4 del diámetro que subtiende la cúpula del cielo. Así pues, tras este análisis, advertimos por doquier las razones musicales tan queridas a León Battista Alberti, la octava, la quinta y la cuarta, que se organizan en un espacio rimado según la razón raíz de 2. Un dibujo a tinta de Francesco Giorgi asocia la forma del cuerpo humano y la planta de una iglesia, que podría ser la del Santo Espíritu de Florencia, concebida por Brunicelli. Se trata de una ilustración literal del precepto de Vitruvio, retomado por Lucas Pacioli. Este dibujo antropomórfico recuerda al Cristo de Piero, ya que las dos siluetas superpuestas a la misma escala exactamente coinciden. El círculo en el que se inscribe el torso en el cruce de la nave y el transepto es el mismo que el círculo circunscrito al torso de Cristo. No debe extrañar estas analogías. Los dos artistas habían coincidido al servicio del duque de Urbino y ambos habían ponderado la importancia simbólica del sacramento del bautismo, toda vez que ocupa el primer lugar entre los sacramentos y es la puerta de entrada a la vida espiritual. La superposición del plano del edificio sobre la figura de Cristo o de Piero revela correspondencias asombrosas. Además, la organización de los miembros superiores del Cristo según la traza de un pentágono y sus diagonales revela la presencia de la divina proporción. La cabeza de Cristo de Piero, desde la cima del cráneo al mentón, tiene una altura comprendida 8 veces en su altura total, lo que sigue el canon de Vitruvio. El pequeño círculo que une en el pentágono los puntos de intersección de las diagonales tiene el mismo centro y el mismo diámetro que el círculo proyección de la cúpula en la encrucijada del transepto, y es justamente la octava parte de la altura del Cristo y por lo tanto la altura de su cabeza. Se podría abundar en la revelación de una ubérrima y secreta trama geométrica, donde aparece la sección áurea, la ordenación de los miembros superiores de Cristo según la disposición de un pentágono y sus diagonales. Anuncia la más o menos subrepticia presencia de la división en media y extrema razón, es decir, la divina proporción, que según Pacioli, como segundo atributo, se corresponde con la Santísima Trinidad. El pentágono en cuestión está inscrito en un círculo cuyo diámetro es 1/3 de la altura del Mesías.
No es fácil que puedan ser simples casualidades todas estas correspondencias. Las relaciones entre los artistas Piero y Brunicelli avalan el hecho de que estos detalles geométricos respondieran a un programa académico, el de organizar la pintura dedicada al bautismo de Cristo de acuerdo con el plano geométrico del edificio asociado en proporción al Espíritu Santo como revelación original del misterio de la Trinidad. El histórico retrato de Luca Pacioli. Esta extraordinaria pintura, cargada de simbolismo matemático y de instrumentos geométricos, representa a Luca Pacioli rodeado de elementos geométricos alusivos a unas páginas de Euclides en relación con los poliedros, a cuyo estudio está dedicado gran parte de su obra más conocida, La Divina Proporción. Quizá ninguna otra obra artística compendia de forma tan expresiva y elocuente la profunda y extensa conexión que el Renacimiento establece entre arte matemático. Esta extraordinaria pintura, cargada de simbolismo matemático y de instrumentos geométricos, representa a Luca Pacioli, rodeado de elementos geométricos alusivos a unas páginas de Euclides en relación con los poliedros, a cuyo estudio está dedicado gran parte de la Divina Proporción. Quizá ninguna otra obra artística comprendía de forma tan expresiva y elocuente la profunda y extensa conexión que el Renacimiento establece entre arte y matemáticas, ya que cada aspecto o rasgo de la obra ha sido compuesto con esta significación. En la pintura aparece a la derecha del espectador un dodecaedro regular de madera que contiene en sus caras pentagonales la divina proporción, la sección áurea, como símbolo de unión mística entre maestro y discípulo, representado por un joven de noble aspecto, probablemente el protector de Pacioli, Guidobaldo de Montefeltro, duque de Urbino, a quien había dedicado su famosa obra Suma de Aritmética, aunque algún osado exágeta ha querido ver a un joven durero. El libro cerrado sobre la mesa que soporta el dodecaedro se supone que es la aludida obra matemática Suma de Aritmética, Geometría, Proportioni et Proporcionalista. Junto a este libro aparece un pequeño cartel abierto donde se observa hasta una mosca. En el cartel hay una inscripción que reza: Co Bar Vigen Nis 1495. La leyenda aporta la fecha del cuadro y unas iniciales que son la fuente de las múltiples interpretaciones sobre la paternidad del lienzo. El libro abierto exige páginas del libro 13 de los elementos de Euclides, dedicado al estudio de los sólidos platónicos, por el dibujo trazado con tiza en la pizarra
que muestra por delante el nombre de Euclides, Pacioli claramente está exponiendo la proporción 13:12. Si se inscribe un triángulo equilátero en un círculo, el cuadrado del lado del triángulo es el triple del cuadrado del radio del círculo, que precede a la inscripción en una esfera del tetraedro. Proposición 13:13. Construir una pirámide inscrita en una esfera dada y demostrar que el cuadrado del diámetro de la esfera es 1,5 el del lado de la pirámide. Sobre la superficie verde de la mesa aparecen otros objetos matemáticos: un par de compás, una escuadra plegable para medir ángulos o goniómetro y una caja cilíndrica para guardar instrumentos geométricos. Todos ellos son útiles, habituales, usados en matemáticas. También aparece una pequeña esponja para borrar la pizarra. Finalmente, digamos que es muy digno de atención observar la intensa y penetrante mirada de Pacioli, dirigida hacia el objeto transparente suspendido del techo. Se trata de un precioso poliedro arquimediano, el rombi-cubo octaedro. El rombi-cubo octaedro, uno de los elementos geométricos más significativos del emblemático cuadro, que refleja la actividad de Luca Pacioli como profesor de matemáticas, es el poliedro de vidrio transparente suspendido del techo. El poliedro en cuestión es uno de los 13 sólidos arquimedianos. Este poliedro, que fue bautizado por Kepler como rombi-cubo octaedro, tiene 26 caras, 18 cuadros y 8 triángulos equiláteros, 24 vértices y 48 aristas. Es posible que este poliedro fuera redescubierto por Pacioli, quien lo estudia de forma especial en el capítulo 53 de la Divina Proporción. Pacioli debía tener tal querencia hacia este poliedro que tal vez pudo indicar al artista que lo representara en el cuadro, siendo la primera imagen que se conoce del mismo. El poliedro de vidrio contiene agua hasta el nivel de la mitad y es una obra maestra de la plasmación en pintura de la reflexión, la refracción y la perspectiva. Esto ha sugerido a algunos críticos que es posible que interviniera el mismo Leonardo da Vinci en esta parte del cuadro. Mirando el poliedro desde la derecha del espectador, se observa que las diagonales del cuadro del centro dan la posición horizontal, como puede verse por el nivel del agua que llena el poliedro justo hasta la mitad, y la posición vertical, que es la dirección del cordel de suspensión, lo que es gran ayuda para la determinación del punto del triángulo superior desde el que se suspende el poliedro. La escuela de Ateneas de Rafael. La escuela de Ateneas de Rafael es un impresionante fresco de las salas del Vaticano, situado en la estancia de la Signatura, llamada así porque en ella se firmaban los documentos papales.
en el que el artista renacentista Rafael rindió un magnífico homenaje a la investigación racional de la verdad en el mundo griego, al concentrar a los sabios filosóficos y matemáticos más eminentes de la antigüedad clásica helénica. Al mismo tiempo que Miguel Ángel trabajaba intensamente en la Capilla Sixtina, el Papa Julio II, a iniciativa del arquitecto Bramante, encarga al artista de 25 años de edad, Rafael Sanzio, un completo y armónico conjunto iconográfico, representado bajo una concepción platónico-euclidea del universo, cuya fuerza ideológica, artística y simbólica que lo anima y lo trasciende está en consonancia con el ambiente cultural de la corte pontificia de principios del siglo XVI, marcado por el mito del Renacimiento de renovar las enseñanzas de la antigüedad bajo la tutela de una iglesia renovadora y universal. El boceto se realizó entre 1509 y 1510 y la obra se llevó a cabo entre 1510 y 1512. Rafael construye un mundo de belleza, de orden y de equilibrio, de grandiosidad y de rigor, donde imperan las leyes de la armonía, de la geometría y de la óptica, para el deleite de la mirada y complacencia de la razón, con una inmensa capacidad de asimilación, a pesar de su juventud. Rafael supo captar las inquietudes humanistas de la época para cumplir el papel de pintor intelectual y erudito, capaz de crear preceptos universales, de teorizar sobre su propia obra y de establecer un lenguaje universal y filosófico que junto con sus contemporáneos mayores, Leonardo y Miguel Ángel, fue elevado a su máximo exponente. La Escuela de Atenas pretende rendir un homenaje a la verdad racional transmitida por los grandes filósofos, matemáticos y científicos de la antigüedad, cuyas esfigies están representadas en el interior de un edificio de formas solemnes y grandiosas proporciones, con evocaciones temáticas de la arquitectura romana. El centro de la escuela, el centro de la perspectiva del cuadro, el punto de fuga es un punto ideal situado entre los personajes centrales, Platón y Aristóteles, a la altura de su cintura. El resto de los personajes se distribuyen en una escalinata monumental formando grupos homogéneos, a partir de un eje de simetría donde departen reflexiones o escriben. Rafael pone de relieve central la jerarquía intelectual de Platón y Aristóteles, al ubicar a ambos pensadores en el núcleo ideal y de perspectiva de toda la composición, al sostener el primero el Timeo y el segundo la ética a Nicómaco, muestra de forma simbólica con sus ademanes los principios filosóficos que irradian de sus doctrinas. Platón, con un gesto vertical, levanta su mano derecha hacia el cielo, indicando la dirección de su pensamiento cosmológico que había plasmado en su obra. Con su dedo índice de la mano derecha hacia arriba, expresa la orientación final de la ciencia de los números a la música, de la música
a la armonía cósmica y de ésta al bello y sublime orden divino de las ideas, mientras que Aristóteles, con un gesto horizontal de su mano derecha abierta hacia el suelo, hace referencia a su realismo sustancial, racional, teleológico, que simboliza lo inmediato, lo cotidiano, lo concreto, la organización del mundo terrenal mediante la ética o filosofía moral. En los gestos de ambos filósofos está sintetizada la esencia de sus doctrinas, con una capacidad casi milagrosa de concentrar en imágenes simples las más complejas ideas, como si la imagen quisiera competir con la eficacia de la palabra escrita. Platón fue el gran inspirador de casi toda la especulación filosófica y matemática de su tiempo, aunque no era propiamente matemático, su entusiasmo por las matemáticas se debía a la importancia que otorgaba su estudio como propedéutico para la filosofía. Aristóteles, en sus obras Física y Metafísica, realiza importantes contribuciones teóricas al tema del infinito. El filósofo considera toda magnitud finita, pero al admitir la infinita divisibilidad, rechaza el atomismo geométrico. La antinomia entre rechazo o admisión del infinito se resuelve acuñando los términos actual y potencial, un infinito en acto, es decir, un todo constituido de una infinidad actual, de cosas dadas. No puede ser pensado como inteligible. Sin embargo, sí se puede pensar en una magnitud creciente por encima en potencia de todo límite o en una serie de magnitudes cada vez más pequeñas que en potencia. Pueden hacerse más pequeñas que cualquier magnitud. En su exploración del infinito, parece que para Aristóteles lo discreto y lo finito son objeto de la ciencia, reservando para la metafísica la virtualidad del continuo y del infinito. En la escuela de Atenas, Platón y Aristóteles parecen conversar avanzando hacia adelante, mientras que a ambos lados una serie de personajes diversos les abren un pasillo. En grupos ordenados se sitúan el resto de las ilustres eminencias. A la izquierda, Sócrates, que argumenta apoyado por el gesto de sus dedos, mientras platica animadamente con sus discípulos, amigos y conciudadanos. Jenofonte, el autor de Recuerdos de Sócrates y la Anábasis o la retirada de los 10.000, Esquines y Alcibiades, o tal vez Alejandro Magno, alumno de Aristóteles en su juventud, uno de los líderes militares más importantes de toda la historia universal, que consiguió la unificación del mundo griego y logró batir a su histórico enemigo, la nación persa, afianzando un imperio por todo el Oriente Medio que llegó hasta la India. A la derecha de este grupo de personajes presididos por Sócrates, llama la atención la figura enigmática de un anciano solitario, que ajeno a la controversia está en actitud de meditación. Tal vez fuera Protágoras, célebre por la sentencia: el hombre es la medida de todas las cosas.
Para Sócrates, los objetos matemáticos y las figuras ideales de sus definiciones no se derivan de los sentidos, y los teoremas de la geometría son independientes de la experiencia. Son verdades absolutas e inmutables, de modo que las almas que conocen tales verdades deben haberlas adquirido en otro mundo de verdades eternas. En todas las almas hay un conocimiento latente de las verdades matemáticas, y todas las demás que en un acto de reminiscencia se despierta a través de la enseñanza. Es particularmente importante empezar por la educación matemática porque orienta el espíritu desde el mundo sensible hacia las formas puras e ideales, y lo prepara para los estudios filosóficos que tienen como finalidad la búsqueda racional de la verdad y el bien absolutos, en el camino hacia la virtud. Sócrates aplicó la mayéutica como método heurístico de acceso al conocimiento, que Platón expone en su diálogo Menón. Al introducir el principio de la definición, Sócrates perfeccionó la técnica de la lógica, útil principal para el matemático, y sentó una de las bases de la doctrina platónica de las ideas o las formas. El mismo lado abajo está Zenón de Elea, discípulo de Parménides, célebre por sus paradojas sobre el infinito y el movimiento, por desarrollar la dialéctica que hereda de su maestro, y por inaugurar la demostración por reducción al absurdo. En la parte más inferior de la escuela de Atenas, a la izquierda, observado de espaldas por Averroes, que lleva un turbante blanco, se sitúa Pitágoras. Aquí el artista podría haber plasmado cualquiera de la infinidad de aspectos iconográficos vinculados al padre de la filosofía y de la matemática racional, como filósofo del número, que realiza el milagro griego en matemáticas, siendo uno de los artífices fundamentales del tránsito del mito al logos, que tiene lugar en el mundo helénico. Sin embargo, Pitágoras está escribiendo en un grueso volumen y tiene a sus pies una tablilla sostenida por un discípulo con símbolos de las concordancias musicales sobre el tetraquis de la década numérica, el fundamento aritmético de la armonía musical, uno de los grandes descubrimientos empíricos del gran sabio, aparece representado de forma eminente por Rafael en la escuela de Atenas. En esta tablilla da la impresión de que el artista proyectara personificar la presentación de las proporciones musicales a la aprobación de los filósofos, sabios, matemáticos y científicos representados en el cuadro. Al lado de Pitágoras se sitúa de pie a la mítica heroína Hipatía de Alejandría, filósofa neoplatónica, quizá la primera mujer matemática de la que se tiene un conocimiento razonablemente seguro y documentado, exceptuado tal vez Teano, emparentada por el propio Pitágoras. Hipatía había adquirido una sólida formación filosófica y matemática en el Museo de Alejandría y durante sus viajes a Italia y Atenas. Al regresar a Alejandría, enseñaba matemáticas, astronomía y filosofía
a personas de toda condición al haber convertido su casa en un centro de irradiación intelectual. La vocación de Hipatía le venía de casta, ya que era hija de Teón, ilustre matemático y astrónomo, tal vez el último director del Museo de Alejandría. Hipatía colaboró con su padre en la revisión de los elementos de Euclides y en sus comentarios de el Almagesto de Ptolomeo. Al lado de Hipatía está Parménides, de Elea, que señala a un libro abierto apoyado sobre la rodilla. Contiguo se sitúa Heráclito de Éfeso, que aunque abstraído, está escribiendo sobre un bloque de mármol. En el centro, Diógenes, el cínico, aparece pensativo, ajeno al ambiente general. A la izquierda de Hipatía y encima de Pitágoras aparece un personaje singular para el cuadro de Rafael, ya que no pertenece al mundo griego. Se trata del médico, filósofo, astrónomo y matemático Andalusi Averroes, conocido por su obra Gran Comentario, en la que el sabio se esfuerza en esclarecer cómo piensa el ser humano y cómo es posible formular verdades universales y eternas por parte de seres perecederos. Esta doctrina es conocida como la noética de Averroes. Justo en medio del cuadro, con los pies apoyados en dos peldaños de la escalera, está Diógenes, con su taza. Como escribe Vasari, figura muy recogida y meditativa que por su belleza y de paso por su vestido es digno de ser alabada. A la derecha de Parménides se sitúa Heráclito, que escribe unas notas sobre un pedestal. Su actitud es tan melancólica que se ha tomado como el paradigma del furor melancólico, del neoplatonismo, vinculado a Marsilio Ficino, que definía el temperamento de los filósofos y artistas a principios del siglo XVI. El magisterio de Euclides colma la parte inferior derecha de la escuela de Atenas. El gran geómetra ilustra con un compás un teorema en una pizarra ante sus discípulos. Algunos comentaristas e intérpretes señalan que en vez de Euclides, este personaje podría ser Arquímedes. Varios argumentos podrían desmentir esta interpretación. Uno de ellos, algo banal, basado en el repaso de la abundante iconografía de ambos genios matemáticos. Otro argumento es un poco más serio, basado en la diferente naturaleza del trabajo matemático de Euclides y Arquímedes. Sintetizando mucho, podemos decir que mientras Euclides es el gran maestro y los elementos es un libro de texto, Arquímedes es el investigador por excelencia. Detrás de Euclides se sitúa Zoroastro, castellanizado Zaratustra, fundador del mazdeísmo, una de las primeras religiones monoteístas que sostiene la esfera terrestre.
aunque otros expertos han visto en esta figura a Estrabón, geógrafo e historiador griego, autor de geografía, y retratado de espaldas el astrónomo, químico, geógrafo y matemático greco-egipcio Ptolomeo. Sostiene en su mano un globo terráqueo y está coronado, tal vez porque se le confunde con alguno de los reyes de Egipto. Ptolomeo hizo el catálogo de numerosas estrellas y realizó numerosos estudios para predecir los eclipses. En las hornacinas laterales aparece Apolo, dios del conocimiento, y Minerva, diosa de la sabiduría, ambos directamente referibles a modelos clásicos, cuya inserción aquí quedaría explicada por los conjuntos escultóricos alegóricos situados debajo de ellos. A la izquierda, una lucha de desnudos y un tritón que rapta a una Nereida, como simbolizando la violencia y los deseos sensuales que dominan la parte inferior del alma humana y deben ser dominados y guiados por la autoridad de la razón, representada por el dios Apolo y bajo Minerva, una alegoría que parece simbolizar la actividad de la inteligencia gobernada por la divinidad. En este venerable templo de la sabiduría, que evoca la idea de Marsilio Ficinio del templo de la filosofía, Rafael, al seguir los principios teóricos renacentistas de Alberti y Leonardo, capta la expresión de los personajes a través de los movimientos del cuerpo, con una representación global de la serenidad clásica. Cada uno de ellos manifiesta un estado de ánimo, de acción, de disertación, de debate, de melancolía, de meditación, de reflexión, de abstracción o de introspección a través del gesto, de la postura o de la mirada, pero siempre presidido por el halo de la serenidad clásica. Pero además de estos protagonistas temáticos en asamblea temporal, el fresco de Rafael lo protagoniza uno de los más significativos elementos formales del arte renacentista, la perspectiva, una forma de representación en la que las figuras se van haciendo de forma progresiva más pequeñas en función de la mirada de quien las contempla, a base de tener en cuenta las distancias relativas de los personajes y objetos relacionados con las líneas visuales de los espectadores. Se intenta simular del modo más fidedigno posible la experiencia real de profundidad y lejanía del ámbito circundante. Por cierto, que el punto de fuga de la perspectiva central del fresco se sitúa en la mano izquierda del filósofo Platón, que sostiene el Timeo con plenitud simbólica. El estudio iconográfico de la obra de Rafael muestra la manifestación última del pensamiento humanista en el ferviente deseo de recuperar el legado de la antigüedad clásica, pero bajo una perspectiva de actualización, ya que los pensadores y demás personajes clásicos
aparecen retratados bajo los rostros de intelectuales y artistas coetáneos, a quienes Rafael quería rendir homenaje. En efecto, Platón es Leonardo, Heráclito es Miguel Ángel, Euclides es Bramante, Zoroastro es Pietro Bembo, y el mismo Rafael, siguiendo una larga tradición pictórica, se retrata en el margen central derecho junto a Zoroastro y Ptolomeo, al pretender fundir por una parte el arte con la ciencia y la filosofía, y por otra el saber de la época clásica con el de la época renacentista. Así pues, Rafael, con la escuela de Atenas, sitúa a los artistas en la asamblea de la sabiduría de los doctos, y de este modo eleva las artes plásticas, antaño reducidas a mecánicas y artesanas, a la misma categoría intelectual que las artes liberales, de forma que a partir de entonces, más allá de la plasmación, de la percepción, el arte debería perseguir la búsqueda de la idea a través del discurso mental. Bueno, en sí, aquí nada más vamos a ver lo que es en la escuela de Atenas, que la pintó Rafael Sanzio 1510-1512. Dice que tiene 550 centímetros de alto por 770 centímetros de largo. Y aquí dice que aquí hay marcados 18 personajes. Está de izquierda, digamos, a derecha. Está Zenón, Epicuro, Federico II Gonzaga, Boecio o Anaximandro, Averroes, Pitágoras, Alcibiades o Alejandro, Jenofante, Hipatía, Esquinas, Parménides, Sócrates, Heráclito, Platón, Aristóteles, Diógenes, Plotino, Euclides, Zoroastro o Estrabón, Ptolomeo, Sodoma, Homero y Homero. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora el grabado La melancolía de Durero. La melancolía 1 de Durero es una de las representaciones más originales, curiosas, emocionantes, misteriosas y enigmáticas de la iconografía universal, en la que cada objeto del cuadro tiene un simbolismo de lectura e interpretación muy problemática, que en conjunto ofrece una completa alegoría sobre la actividad intelectual y artística desde la perspectiva de la filosofía del Renacimiento. Debido a la multiplicidad de objetos de carácter geométrico, grabado La melancolía 1 de Durero tiene un gran simbolismo matemático, pero también posee un poderoso significado freudiano y un contenido místico y mágico. La estampa de La melancolía 1 de Durero representa en un ámbito nocturno, tenebroso, frío y solitario a un personaje sentado en un banco de piedra, una mujer con alas de ángel.
en estado meditabundo, pensativo, absorto, ensimismado y aparentemente ausente. Sus enormes ojos están abiertos y fijos, con expresión sombría y triste. Reclinado sobre el puño cerrado de la mano izquierda, mientras ocupa la otra mano que reposa sobre un libro cerrado, con un enorme compás. Sobre el muro del edificio hay una balanza, un reloj de arena, una campana y un cuadrado mágico con números. Al lado, una escalera apoyada en la pared con 7 peldaños. Como 7 son los pilares de la sabiduría. En el suelo hay herramientas de carpintería y arquitectura, un tintero, una pluma y 2 objetos geométricos, una esfera de madera torneada y un poliedro de piedra perfectamente labrado. Por un lado tenemos la sombra que proyecta la luna sobre los objetos y por otro el brillo de un cometa que como símbolo maléfico está encerrado en un arco iris lunar que llega a proyectar una extraña luz que ilumina el título del grabado. Melancolía 1. En un cartel que lleva un murciélago. La soledad vital de melancolía es acompañada por un tristón angelote y un perro famélico dormido a sus pies. El complejo conjunto del grabado está dominado por la idea de concentración del hombre como ser pensante, que afronta el devenir de su existencia, que ha de recluirse en el retiro del intelectual para alcanzar la luz de la sabiduría, y que tiene la capacidad del arte a través de su imaginación melancólica. Melancolía es la personificación de la virtud intelectual del genio profano en el mundo racional e imaginario de la ciencia y el arte. Melancolía representa al artista que posee el conocimiento y la técnica para crear, pero cuya inspiración a veces resiste a levantar el vuelo, aunque para eso tiene las alas que adornan sus espaldas, símbolo de la imaginación y la creatividad y manifestación de su superioridad intelectual. He aquí una compleja alegoría sobre la actividad artística e intelectual en el marco de la filosofía del Renacimiento. La representación de Durero esté rodeada de diferentes objetos. Unos son atributos de la geometría de los artistas: compás, esfera, poliedro, síntesis de las artes liberales, y otros martillo, clavo, serrucho, cepillo y carpintería, cincel, instrumentos de las artes mecánicas y constructivas de los artesanos. En cuanto al simbolismo matemático y geométrico, en el grabado aparecen los siguientes elementos: el compás de geómetra, instrumento de la proporción geométrica, fundamento de la belleza; la esfera, como símbolo cósmico que encierra los poliedros, componentes platónicos últimos de la naturaleza; el poliedro irregular como objeto de enorme interés artístico; el cuadrado mágico, pleno de simbolismo aritmético y cronológico; el infinito simbolizado en el punto de fuga de la perspectiva en la cabeza del cometa; la balanza, símbolo de la proporción matemática; reloj de arena, símbolo del tránsito inexorable del tiempo;
El poliedro irregular es uno de los objetos más notorios de la melancolía primero de Durero. Debido a su posición, no se puede saber con exactitud su catalogación geométrica. En general, se piensa que podría ser un cubo o romboedro al que se le ha truncado el vértice superior. No se ve bien si el vértice inferior también está truncado en una cara triangular o si este vertiente penetra en la Tierra. Según algunas interpretaciones, la segunda figura podría ser una aproximación al poliedro de Durero, de modo que sus caras serían 2 triángulos equiláteros y otros 6 pentágonos irregulares. El cuadrado mágico de orden 4 de la melancolía 1 de Durero ocupa un lugar destacado en el grabado. Es una ordenación de 4 al cuadrado igual a 16, números naturales consecutivos dispuestos en un cuadrado, es decir, en 4 filas y 4 columnas, de forma que el valor llamado mágico de la suma de los números de cada fila, de cada columna y de cada diagonal deben ser iguales. Al ser de orden 4, de acuerdo con la ley general de formación de los cuadros mágicos que empiezan por la unidad, este valor mágico es 4 por 42 más 1 entre 2 igual a 34. El cuadrado mágico de Durero debía verificar 10 relaciones, 4 filas más 4 columnas más 2 diagonales igual a 34, pero verifica muchas más, ya que el valor mágico se obtiene sumando el número de A, la matriz de las 4 esquinas, B, cada una de las 4 matrices de orden 2 sobre las esquinas, C, la matriz central de orden 2, D, las matrices formadas por los 2 números centrales de las filas o columnas primera y últimas, etc. Por si fuera poco, Durero se permitió escribir la fecha del grabado 1514, que se encuentra expresada en las 2 celdas centrales inferiores. Esta fecha también es la de la muerte de su madre, Bárbara Holper, que vivía con él y cuyo deceso afectó mucho al artista. No es extraño que el cuadrado mágico de Durero haya fascinado a los estudiosos y que se haya llamado con toda razón cuadrado súper mágico. Muy bien, aquí tenemos ya la bibliografía y aquí concluimos nuestro libro de La matemática en el arte, de grandes ideas de las matemáticas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.